Hola a todos, yo soy Juve Kius. Hoy te traigo una historia real que pasó en Venezuela en el año 2019, cuando una adolescente de apenas 15 años perdió la vida aparentemente por ser víctima de brujería. Nunca olvidaré el día que escuché el caso de Narieli. No fue una historia cualquiera, fue una de esas que te dejan un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y desconcierto. Lo que empezó como un intento desesperado de una madre por salvar a su hija, terminó en algo mucho más oscuro y devastador. A veces, el miedo nos empuja a buscar respuestas donde no las hay, a confiar en aquello que no entendemos, y cuando la fe se mezcla con la desesperación, el resultado puede ser fatal. Recuerdo que cuando escuché el nombre de Narieli Cacharuco Guillén, nunca imaginé que detrás de él se escondía una historia que hablaría tanto de amor como de dolor. Una historia donde lo espiritual se mezcló con lo humano y donde las creencias chocaron con la realidad más cruel. Hoy quiero contarte lo que ocurrió, no para juzgar a nadie, sino para recordar que a veces en las peores tragedias nacen las mejores intenciones. Con el paso del tiempo he aprendido que las tragedias nunca comienzan de golpe, siempre hay señales, pequeñas grietas que se abren poco a poco hasta que todo se rompe. En el caso de Narieli todo empezó la noche del 31 de diciembre del 2019, mientras la mayoría celebraba la llegada de un año nuevo. En su casa el ambiente era distinto. Esa noche, Narieli, una chica alegre, activa, llena de vida, se desplomó sin razón aparente. Un desmayo repentino. Su madre, Adri Guillén, pensó que era solo el cansancio o tal vez el calor, pero lo que vino después fue algo que ningún médico, ni sacerdote, ni madre podía explicar fácilmente. Durante los días siguientes, Narieli cambió por completo. Dejó de hablar. Sus ojos, antes llenos de vida, se volvieron vacíos, como si miraran a través de todo. Comenzó a mostrar una fuerza inhumana, al punto de que, según testigos, 4 hombres no podían contenerla cuando tenía una crisis. Su madre decía que ya no era ella, que su voz sonaba diferente, que a veces decía cosas que no recordaba después. Adri hizo todo lo que haría cualquier madre desesperada, buscar ayuda donde fuera posible. Primero acudió a médicos, pero los diagnósticos eran confusos. Le decían que podía ser estrés, epilepsia, incluso un cuadro psicológico severo, pero ninguno de esos diagnósticos encajaba del todo. Y mientras tanto, Narieli empeoraba. Fue entonces cuando alguien, un conocido, un amigo o quizás un vecino, le habló de un lugar donde podían ayudarla, el Centro Espiritual Jaguarín en Caraballeda, Estado La Guaira, un lugar donde decían se podía romper cualquier mal. Ahí se rendía culto a María Lionza, una figura profundamente venerada en Venezuela, mezcla de espiritualidad indígena, africana y católica. Según le dijeron, su hija era víctima de un trabajo oscuro, una brujería enviada por alguien con malas intenciones. Y en medio del miedo, Adri decidió creer. Llevó a su hija al centro espiritista con la esperanza de que allí encontraría la salvación. Los guías espirituales la recibieron con promesas de sanación. Comenzaron las limpias, las velaciones, los baños con hierbas, las oraciones. Y luego vinieron los rituales nocturnos en el río San Julián, un río que según la tradición tenía poderes para liberar el alma o arrastrarla para siempre si se usaba mal. Durante días, Narieli permaneció en el centro, casi no comía, no dormía, estaba débil, pero los espiritistas decían a la madre que eso era normal, que el espíritu que la poseía estaba resistiéndose a salir. Adri confiaba porque quería creer que todo esto tenía sentido, porque ver sufrir a su hija era más doloroso que cualquier duda. Pero el cuerpo humano tiene límites, y el de Narieli ya no podía soportar más. El 11 de enero del 2020, después de varios rituales y noches sin descanso, colapsó.
Los paramédicos fueron llamados al centro, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Narieli fue declarada muerta. Tenía neumonía grave, desnutrición y deshidratación severa. La noticia se esparció rápidamente. Los vecinos, los creyentes, los incrédulos, todos hablaban del caso. Unos decían que fue víctima de un trabajo oscuro. Otros aseguraban que murió por falta de atención médica y otros que su fe la llevó a un lugar del que no pudo regresar. Poco después Adri, devastada, acusó a una joven conocida de la familia de nombre Stephanie Rodríguez Jiménez. Según dijo, esa muchacha había practicado brujería contra Narieli. Aseguró que incluso había enterrado prendas de su hija en un cementerio y que había puesto polvo de hueso en su comida. Era una confesión estremecedora, pero la justicia nunca encontró pruebas suficientes y así el caso quedó envuelto en sombras, sin culpables, sin respuestas. Ante la presión de amigos, vecinos y familiares, Stephanie admitió haber actuado en contra de Narieli. Fue a rendir su declaración a la policía, pero la brujería no es considerada un delito, por lo tanto fue liberada. A veces pienso en Narieli, en lo que habría pasado si hubiera recibido atención médica a tiempo, si alguien hubiera detenido los rituales, si su madre hubiera tenido otra opción. Pero en ese país, como en tantos otros, la fe suele ser el último refugio cuando el sistema falla. Y la fe, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un arma de doble filo. La muerte de Narieli no solo fue una tragedia personal, fue también un espejo de lo que muchos prefieren no mirar, la desesperación de quienes viven sin acceso pleno a la salud, la vulnerabilidad de quienes confían en cualquiera que les ofrezca esperanza y la delgada línea entre la devoción y el fanatismo. Cuando escuché su historia por primera vez, no pude evitar sentir rabia, tristeza e impotencia. Rabia porque nadie fue responsabilizado, tristeza porque una madre perdió lo más valioso que tenía, e impotencia porque al final todo se disolvió entre rumores, creencias y silencio. Algunos dicen que Narieli murió víctima de un trabajo espiritual, otros que fue una negligencia disfrazada de fe. Quizá nunca lo sabremos, pero lo cierto es que una vida se apagó mientras muchos observaban desde la distancia, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Yo prefiero pensar que en algún lugar su alma encontró la paz que no tuvo en vida y que su historia sirva al menos para recordarnos algo, que la fe no debe cegarnos, que el amor de una madre puede ser infinito, pero también puede ser arrastrado por la desesperación. Para los padres de Narieli, Stephanie era considerada como una hija más, pues compartía mucho tiempo con ella. Para algunas personas podría ser extraño tanta cercanía entre una joven de 19 años y una niña de apenas 15, pues están viviendo etapas completamente diferentes. Pero para los padres de Narieli esto no era así. En la declaración que rindió Stephanie ante la policía, admitió haber actuado en contra de ella porque supuestamente tiempo atrás Narieli había salido con un joven que a ella también le gustaba. Hay versiones de personas que dicen que la familia de Stephanie y esta practicaban la santería. Este detalle lo llegó a conocer Narieli, pues un día llegó con un brazalete supuestamente de protección que le había obsequiado su amiga, pero su madre al verlo le dijo que eso era una maldición y lo tiró a la calle. Lo que vino después ya lo conocemos. Bueno amigos, esa fue la historia de hoy. Me gustaría que dejes en los comentarios qué te pareció, si ya conocías la historia, si habías escuchado de esto, si crees que fue por brujería o pudo haber existido otra causa más. Pues como conocemos, Stephanie había colocado en la comida cenizas de muerto y huesos. Nunca se sabe qué pudo haber provocado esto. Te invito a que te unas a mi canal y piques la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en la próxima.